escritos que ha hecho Pablo. Entre las evidencias externas, tenemos que hay escritos de cristianos que han reconocido que el autor de esta carta es Pablo. Por ejemplo, Clemente Romano, por ejemplo, Policarpo, Tertuliano, San Agustín, por nombrar algunos. El lugar de origen de esta carta es probable que sea Corinto, ¿no? Lo más probable, hermanos, es que Pablo haya escrito esta carta en Corinto, desde Corinto, por las siguientes razones. Les voy a dar solo algunas. Hay muchas razones que nos llevan a pensar, pero solamente algunas. El Erasto, por ejemplo, mencionado en Romanos 16:23, vivía en Corinto. ¿Según quién? Según segunda carta de Timoteo 4:20, ¿no? Entonces, da la certeza de que Pablo estaba escribiendo esta carta a los romanos desde Corinto. Hay muchas más evidencias que podemos encontrar en la Biblia, pero vamos a seguir adelante. ¿Cuál es el contexto de la carta? Pablo, cuando escribe esta carta, manifiesta que deseaba visitar a los clientes, a los creyentes que quedaban en Roma, a los creyentes en Roma. Pero él decía que sus actividades de evangelista y sus actividades de misionero no le habían permitido todavía hacerlo. Romanos 15:22 dice lo siguiente: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Acá Pablo está manifestando su intención de ir a Roma y que aún no había podido hacerlo, ¿no? ¿Y cómo envía esta carta? Pablo aprovecha el viaje de Febe a Roma para enviar su carta. Entonces, a través de Febe, él logra enviar esta carta a los hermanos que estaban en Roma. ¿Dónde dice esto? Romanos 16, del 1 al 2. Dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, esta carta, hermanos, era una anticipación de su viaje a Roma y luego manifiesta intenciones de ir a España. Ahora, ¿cuándo ha sido escrita esta carta? Probablemente entre el año 57 y el año 58 después de Cristo. Muy poco después de haber escrito la segunda carta a los Corintios y antes de realizar su viaje a Jerusalén. Ahora les voy a explicar cuál es el propósito de la carta. El propósito central de la carta a los romanos es exponer el tema de la santidad y la justicia de Dios a través del Evangelio de la gracia. Les voy a repetir. El propósito central de la carta a los romanos es exponer el tema de la santidad y la justicia de Dios a través del Evangelio de la gracia. Fíjense lo que dice la palabra, Romanos 1, 16 al 17. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 1, 16 al 17? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en este par de textos, lo que está explicando Pablo, en primer lugar, es que él no se avergüenza del Evangelio. Él nunca se va a avergonzar de decir que es cristiano, ¿no? Hay muchos cristianos que hoy en día se avergüenzan de decir soy cristiano en algunos círculos, en algunos grupos de personas. Se quedan callados, mantienen el perfil bajo. Hay mucha gente que no sabe que es cristiano. Les dicen, yo no sabía que tú eras cristiano, porque no lo dicen abiertamente. Pero Pablo, siendo quien era una persona muy inteligente, que tenía muchos estudios, había sido alumno de Gamaliel, hablaba entre 5 y 7 idiomas, era la verdad una persona muy inteligente, muy preparada. Pablo sabía de todo. Él decía que no se avergonzaba del Evangelio. ¿Y por qué no se avergonzaba del Evangelio? Porque ahí dice la Biblia, porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué?
para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Cuando dice al judío primeramente y también al griego, está englobando a la humanidad, ¿no? Está diciendo judíos y gentiles. Entonces, el poder del evangelio en este caso es para todo el mundo, no solamente para los judíos, ¿no? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Estas verdades, hermanos, son las que constituyen la columna vertebral de la doctrina cristiana. Además de demostrar que todo hombre está desprovisto de la santidad y la justicia que Dios demanda, Pablo hace un desarrollo teórico, doctrinal del cristianismo. Y esa es, la parte central de la carta a los romanos. Fíjense lo que dice acerca de que todo hombre está desprovisto de la santidad y la justicia. Pasa Pablo a demostrar que todo hombre está desprovisto de la santidad y la justicia de Dios. Romanos 1 del 18 al 32. Vamos a leer, hermanos, la Biblia. Dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, hermanos, hemos hecho una lectura un poco larga de unos textos del primer capítulo a los Romanos para mostrar que en este lugar Pablo está demostrando que todos los hombres están destituidos de la santidad y la justicia que Dios demanda. Está demostrando que tanto el judío como el griego están perdidos. Todos estamos perdidos. Eso es lo que dice, y así comienza Pablo la carta a los romanos. Por lo tanto, necesitamos la justicia de Dios para ser aceptados, ¿no? Las iglesias cristianas en ese tiempo que Pablo escribe esta carta estaban compuestas por gentiles en su mayoría y también por judíos en minoría. Entonces, ese, digamos, era la mezcla de personas que había en ese tiempo a quienes Pablo les está escribiendo, pero en realidad Pablo está escribiendo esta carta a toda la humanidad, ¿no? Esta es una carta universal para todo el mundo. Los cristianos gentiles necesitan saber que Dios no había desechado al judío. O sea, Pablo les dice, oye, un ratito,
Ustedes tienen que saber que Dios todavía no ha desechado por completo al judío. Y los cristianos judíos necesitan saber el plan de Dios para la salvación de los gentiles. Los cristianos judíos necesitan saber cuál es el remedio para este pecado tan grande que hace que la humanidad esté separada de Dios, que no pueda acceder a Dios. Así parte Pablo escribiendo la carta a los romanos con este tema central. Hermanos, hasta aquí estamos bien, ¿me escuchan bien? Perfecto, Milton. Sí, Muy sí. bien. Bien. Excelente, bien. Sí, Muy bien. Seguimos adelante con este estudio. Vamos a ver qué dice ahora Romanos capítulo 1 del 8 al 17. Vamos a mostrar lo que acabo de decir, que las iglesias cristianas estaban compuestas por gentiles y por judíos. Vamos a mostrar que los gentiles necesitan saber que Dios no ha desechado al judío, y también vamos a ver que los judíos necesitan entender que Dios tiene un plan de Dios, un plan para la salvación de los gentiles. ¿Dónde dice esto? Romanos 1 del 8 al 17. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Y de qué es deudor Pablo, hermanos, acá? ¿De qué es deudor? ¿Qué les debe Pablo a esta gente? A todo el mundo prácticamente está incluyendo, ¿no? A griegos, a no griegos, a sabios y no sabios. Está diciendo, todos ustedes soy deudor. ¿De qué es deudor Pablo? Obviamente de dar a conocer los misterios del Evangelio, que él ya los conocía, que el Espíritu Santo ya le había revelado a Pablo. Y Pablo necesitaba expresar, contar y transmitir todo esto. Y continúa, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Entonces Pablo acá está con las misiones, con los deberes, con las tareas, con las ansias de anunciar el Evangelio. Y él se sentía deudor hacia las personas para contar todas estas verdades que Dios se las había revelado. Entonces, en el desarrollo de su carta, Pablo expone al principio la universalidad del pecado y expone, hermanos, una segunda verdad, es que todos están bajo condenación. Esa es la demostración que Pablo hace en los primeros capítulos de Romanos. Repito, la universalidad del pecado y que todos están bajo condenación. ¿Dónde dice esto, hermanos? Podemos encontrar en Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es Romanos 1:18. Y Romanos 3:20 nos dice lo siguiente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Pablo está demostrando que todos estamos destituidos, ninguno puede pararse limpio en la presencia del Señor. Nos dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, y nosotros sabemos que la ley no tenía el objetivo de justificar a nadie. No es que la ley haya fallado, hermanos. Algunos predicadores dicen que la ley ha fallado. Esto no es correcto. La ley no ha fallado. Lo que pasa es que el propósito de la ley era otra. Era acercarnos al conocimiento del pecado y al arrepentimiento y nada más.
llevarnos a la cruz, pero no justificarnos. Por lo tanto, tanto el gentil como el judío, Pablo dice que necesitan la gracia salvadora de Dios. Pablo está exponiendo en la carta a los romanos que tanto el judío como el gentil necesitan obligatoriamente la gracia salvadora de Dios para poderse acercar a Dios, para poder ser salvos. Por esto, Pablo dice, basado en Habacuc también, que la justificación es por la fe, tanto para el judío como para el gentil. La justificación es por la fe. Esto que hoy día nosotros lo escuchamos y lo repetimos con una normalidad absoluta, en ese tiempo no era tan normal. Decir que la justificación es por fe era una frase muy complicada, ¿no? La gente no estaba segura de esto, no sabía esto. Ellos pensaban que uno obtenía la justificación por méritos, portándonos bien, haciendo obras, entregando dinero, etcétera, etcétera. Pero no era por fe. Entonces, lo que Pablo está revelando y lo que Pablo está diciendo en el marco de lo que es el Evangelio es novedoso, es confrontativo. La justicia del hombre, les está diciendo, ¿saben qué? La justicia del hombre es insuficiente y es inaceptable para que te pares delante de Dios. Tú con tu propia justicia no puedes ser aceptado delante de Dios. Y esto que les dice Pablo, hermanos, en Romanos, no les gusta a las personas que se creen buenas. Les choca a las personas que se creen buenas, a las personas religiosas de esa época, a los judíos, al Sanedrín, a la clase política, a la clase religiosa, etcétera, etcétera. Esto es chocante. No les puedes decir esto porque ellos se creían buenos, se creían santos, se creían sabios, se creían absolutamente aceptos delante de Dios. Y él les está demostrando y les dice, ¿saben qué? No. La justicia del hombre es absolutamente insuficiente y es inaceptable para que tú te pares delante de Dios. Y por eso es que Pablo también sufre persecución, como nuestro Señor Jesús. También sufre cárcel, también sufre golpes, violencia, etc. Porque lo que Pablo está revelando acá es muy fuerte para el orgullo y la naturaleza caída del hombre. Romanos 3, del 19 al 20, dice lo siguiente. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo, hermanos, les está diciendo que la única justicia aceptable y agradable a los ojos de Dios es la que se obtiene por la fe en la persona de Cristo. Y punto. No hay nada más. Ese es el misterio del Evangelio. Romanos 3, del 21 al 22, dice lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esto que acabo de leer, hermanos, es muy profundo, es muy importante que meditemos, que estudiemos, porque es la raíz del mensaje global del Evangelio, que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. El Señor es experto en sintetizar las cosas, en resumir las cosas. Y esta frase, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, es una gema, es un tesoro, que no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo discierne, no todo el mundo atesora, que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Pablo nos lo dice con absoluta claridad y él además expresa más verdades en esta carta. Pero esta es la profundidad de la carta a los romanos, hermanos. En esta frase ustedes pueden ver qué tan profunda e importante es esta carta. Romanos 5:21 nos dice, para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué está diciéndonos Pablo acá en Romanos 5:21? La imputación de la justicia divina en el creyente, ¿no? O sea, la imputación de la justicia divina en el creyente demanda y genera una nueva vida en Cristo. Demanda una nueva vida en Cristo. Aquel que ha recibido justificación por medio de Jesucristo, obviamente va a cambiar su conducta, va a tener un camino de obediencia, va a tener una nueva vida, no como la anterior. El nuevo hombre que cree en Jesucristo puede tener ahora victoria sobre el pecado. ¿Por qué podemos tener victoria sobre el pecado? Nosotros que tenemos una nueva vida en Cristo. Y no puede tener victoria sobre el pecado la humanidad, así tal como es. Porque nosotros hemos recibido una nueva naturaleza que es compatible con la naturaleza de Dios. Por lo tanto, mediante la práctica de la obediencia de la palabra, la dependencia del Señor y la sumisión a la voluntad del Espíritu, nosotros podemos caminar en el camino que Cristo nos ha trazado. Todo lo que acabo de decir, hermanos, es lo que está diciéndonos Pablo en los primeros capítulos, en el capítulo 1, para ser preciso, de la carta a los romanos. Estoy haciendo una introducción, obviamente, de la carta. Todavía no me he metido en ningún tema en específico. Seguimos en la introducción de la carta y vamos a seguir esta mañana hablando de la introducción a la carta, el contexto de la carta, el propósito de la carta, cuál es el espíritu central de la carta a los romanos, para después ir ya viendo capítulo por capítulo, tema por tema, desmenuzando la carta con más profundidad. Romanos 6 del 1 al 2 nos dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Acá Pablo nos está diciendo la necesidad de que el creyente, el que ha sido justificado y tiene nueva vida en Cristo, no puede perseverar en el pecado. Nos está diciendo, si tu vida no ha cambiado y tú has dicho que has recibido a Cristo o has estado, digamos, en una nueva vida en Cristo o que eres cristiano, llámalo como tú quieras, que perteneces a una iglesia o que has nacido de nuevo, lo que fuera, y tu vida no ha cambiado y sigues en los mismos pecados de antes, entonces deberías revisar tu frase. Es probable que no sea así. Por esto nos dice Pablo, vamos a seguir en el pecado para que la gracia abunde. No, pues, no, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? ¿No? Nos dice, ya no podemos estar en esa misma vida de antes. Romanos 8:39 nos dice lo siguiente: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No, fíjense la profundidad de las palabras de Pablo cuando escribe la carta a los romanos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo, cuando escribe esta carta, añade que Dios tiene un propósito inmutable, hermanos, con la nación de Israel. También hay una parte en la cual habla de la nación de Israel y de los judíos. Donde habla, no voy a leer porque es extenso, vamos a ir más adelante en los capítulos que corresponden a esto, en Romanos 9, desde el versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 36, Pablo expone que Israel está bajo juicio. ¿Y por qué está bajo juicio? Por su desobediencia. Y él escribe por qué está bajo juicio, cuáles son las consecuencias de ese juicio, y nos indica, nos revela que la ceguera de Israel es judicial. La ceguera que tiene Israel es judicial, hermanos. Es un juicio que tiene Israel, y producto de ese juicio están ciegos. No pueden ver las verdades, están cegados.
Pero también nos dice más adelante que su caída no es total ni final. O sea, es decir, que no ha acabado con los judíos, con el pueblo de Israel. Que hay un remanente que todavía está ahí. Y dice, cuando la plenitud de los gentiles haya entrado en el vínculo de la salvación, Dios, ¿qué va a hacer con Israel? Va a restaurar mediante la salvación de un remanente escogido por gracia. Es decir, sí va a salvar, sí va a restaurar Israel, pero, ojo, mediante la salvación de un remanente escogido por gracia. Todos pasamos por el mismo camino, por Cristo. Es decir, no te puedes salvar solo por decir que eres judío y que desciendes de Abraham por sangre, según la carne. No, no funciona así. Porque esa verdad, esa verdad, entre comillas, porque no es verdad, creían los judíos. Ellos creían que por ser descendientes directos, según la carne de Abraham, ya eran salvos. Y acá Pablo está demostrando que no. Y él dice que sí hay un remanente de Israel, que se salva, pero es según la gracia y los mismos caminos por los cuales pasamos también los gentiles, que es por la fe en Jesucristo. Romanos 11, 25 al 26, seguimos con la introducción de la carta a los romanos, nos dice lo siguiente, vuelvo a repetir, Romanos 11, 25 al 26, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Acá vemos una partecita de lo que les he dicho hace un rato, ¿no? Que Israel está en juicio, ¿no? Que Dios los pone en juicio y por consecuencia tienen una ceguera tremenda y no pueden ver las verdades de Dios. Y en el versículo 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces ahí vemos que hay una parte de Israel, un remanente en este caso, que sí se salva, ¿no? Y Romanos 11:5 nos dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, Dios obrará en conformidad a las promesas que ha hecho a Abraham, a Isaac, Jacob y David. Todas esas promesas que Dios ha hecho a estos varones, Abraham, Isaac, Jacob y David, las va a cumplir y las cumple, ¿no? No es que se olvida de ellos, no es que falla, cumple según sus términos. Dios va a preservar una descendencia de Abraham. Esto también podemos ver y vamos a ver en detalle en el libro a los Romanos. Romanos 9:29 dice lo siguiente, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces acá está diciendo que sí hay descendencia de Abraham. Claro que sí. Se preserva la descendencia de Abraham, pero hay que entender bien cómo es la descendencia de Abraham. Si es según la carne o si es según la promesa. Y cuando estudiemos el libro de los Romanos vamos a ver cómo es esa descendencia de Abraham. Cómo va a preservar un remanente escogido por gracia sobre el cual va a derramar todas las bendiciones del nuevo pacto, también sobre ese pueblo. Seguimos. Estoy tratando de hacer, hermanos, una introducción de la carta a los romanos con los temas más importantes, ¿no? Para que después ya la siguiente semana, si el Señor quiere, vayamos ya tema por tema con más profundidad. Romanos 11:27 dice, y este será mi pacto con ellos, hablando de los judíos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, finalmente, Pablo acá expone cómo debe ser el estilo de vida del creyente como miembro del cuerpo de Cristo. Vamos a ver ahora Romanos 12:1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, en estos 2 versículos que les acabo de leer, les estoy mostrando cómo debe ser la vida, la conducta, la forma de vivir de un creyente, de una persona que dice que está en Cristo, de una persona que dice que es cristiano, ¿no? Dice cómo debemos cuidarnos, cómo debemos cuidar nuestro cuerpo, cómo debemos cuidar nuestra alma, cómo no nos debemos conformar a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento, mediante el Espíritu Santo, obviamente, a entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Pablo continúa en su carta, es una carta tremenda, hermanos, muchos temas. Y también nos dice cómo debe ser, por ejemplo, la conducta de un ciudadano sujeto a un gobierno civil, a un gobierno en tu país, ¿no? A pesar de las diferencias raciales que pueda haber, a pesar de las diferencias culturales o de madurez, etcétera, nos dice lo siguiente en Romanos 13, del 1 al 2. Fíjense la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, Pablo está diciendo acá cómo debe ser la conducta de los cristianos respecto de las autoridades. Pero, aquí quiero hacer un pero, no nos debemos someter a las autoridades, y esto también está en la Biblia, si es que las autoridades han desechado la ley de Dios. Y si las autoridades nos hacen ir en contra de la palabra y nos hacen ir en contra de la ley de Dios, entonces no tenemos por qué someternos a las autoridades. Al contrario, tenemos que pararnos enfrente, ¿no? Entonces ese tema también lo vamos a ver más adelante. Es importante esto. Pablo habla, entra en este tema y finalmente concluye con una exposición sobre ministerio apostólico y misionero y una explicación de sus intenciones de viajar a Roma. Y manda esta carta a Roma. Ahora, acá, hermanos, me quiero detener, quiero hacer un paréntesis. Pablo no menciona a Pedro en absoluto en el capítulo 16. Cuando está enviando la carta, ya en las finales de la carta, Pablo hace mención a varios hermanos que están en Roma y él no menciona a Pedro, porque hay una teoría de que Pedro era el fundador de la iglesia en Roma, ¿no? O que estaba en Roma, pero Pablo conocía perfectamente a Pedro y no lo menciona en esta carta, y no menciona de que Pedro hubiera estado en Roma, y no menciona a Pedro, ¿no? Entonces, no hay teoría que sustente que Pedro haya sido el fundador de la iglesia de Roma. Lo más factible, lo más preciso es que la iglesia de Roma hubiera sido establecida por algunas personas convertidas en el día de Pentecostés y que posteriormente viajaron a Roma. Parte de esto se puede concluir del libro de los Hechos, pero no es tema de esta conversación, por lo tanto lo dejamos como que no hay evidencias suficientes como para concluir que Pedro hubiera estado en Roma. Hermanos, ahora me gustaría tomar algunos minutos para hablar de las características que tiene esta carta, las características de la carta a los romanos. La carta a los romanos presenta, como les he dicho al principio, un panorama universal de la condición del hombre delante de Dios. Al principio hace un diagnóstico de la situación del hombre delante de Dios. Esa es una característica. Otra característica de esta carta es que tiene nada menos que 64 referencias al Antiguo Testamento. Ustedes cuando lean la carta a los romanos van a ver que hace 64 referencias al Antiguo Testamento. Por ejemplo, el justo por la fe vivirá. Está haciendo clara referencia a un libro del Antiguo Testamento. Ahora, más que una carta, se asemeja más a un tratado de teología o de doctrina cristiana, ¿no? Cuando leemos el libro de los Romanos, pareciera que estuviéramos frente a un tratado de teología, más que frente a una carta, ¿no? Una carta, Pablo, Santiago, etcétera, etcétera, escriben cosas más prácticas, más de acción,
pero esta carta no. Esta carta es una carta para estudiarla, para meditarla, para tomar notas, para profundizar. Es un tratado teológico, hermanos, ¿no? Y fue escrita a una iglesia que Pablo no había establecido. O sea, Pablo manda esta carta, pero él no la había establecido, esta iglesia, ¿no? Y claramente no manda esta carta por problemas doctrinales o prácticos que hubiera en esta iglesia. ¿Cuál es el gran tema? Repito una vez más, de la carta a los romanos, ¿no? La revelación de la justicia de Dios. Ese es el tema central, hermanos, la revelación de la justicia de Dios. Y Romanos enseña, cuando estudiemos en profundidad el libro de Romanos, que el problema más importante en el universo es que las criaturas humanas, todos nosotros, hemos pecado y por esto estamos destituidas de su gloria y de su justicia y están bajo condenación, condenados en otras palabras, bajo la ira de Dios, bajo la ira de Dios. Esto que acabo de decir es el resumen resumido del libro de Romanos. ¿Que hay un problema con nuestra condición? Sí, claro, hay un problema con nuestra condición. ¿Cuál es ese problema? El pecado. El pecado, hermanos, es el problema. Y hay un problema con su consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La ira de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Por la culpa que tenemos a causa del pecado, ¿no? Entonces, ¿hay una culpabilidad real en cada persona? Claro que sí. Hay una culpabilidad real en cada persona. Y Pablo empieza a nombrar a grupos de personas, ¿no? A los judíos. Ustedes, judíos, que se creen santos porque son de la descendencia de Abraham, ¿están bajo culpa? Claro que sí, no están salvos. Ustedes que se creen buenos, también están destituidos. Y obviamente los pecadores y los malos, peor todavía, ¿no? Entonces hace sus mensajes a varios grupos de personas y les va diciendo uno por uno que todos están destituidos de la justicia y están bajo la ira de Dios. Este es el gran problema de la humanidad. Y esto que nosotros lo entendemos hoy en día, porque hemos llevado varios capítulos acerca de la depravación total, de la culpabilidad del hombre, del pecado, etcétera, etcétera, la humanidad no lo entiende. La humanidad no lo entiende, hermanos. No entiende que este es el problema de la humanidad. Y sigue recurriendo a filósofos, a psicólogos, a psiquiatras, a pensadores, etcétera, etcétera, para resolver el problema de la humanidad. Y el problema de la humanidad está acá. Acá está. El problema de la humanidad es el pecado. La culpabilidad real de cada persona a causa del pecado. Y además que hay una condenación sobre cada persona a causa del pecado. Y estamos bajo la mira telescópica del juez y creador del universo, que es juez justo y santo. Ese es el problema. Bien, ¿cómo está organizada la carta a los romanos? A continuación les voy a dar un bosquejo sintético de la carta a los romanos. La carta a los romanos comienza con un saludo y con el tema de la epístola. Y esto lo pueden ver en Romanos 1, del 1 al 17. No vamos a leer, simplemente les estoy explicando cómo está armada esta carta. Así comienza, con un saludo y con un tema de la epístola. Después hay el tema de la justificación y la imputación de la justicia. Y esto lo vamos a ver en Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta el capítulo 5, versículo 21. En todos estos textos está el tema de la justificación y la imputación de la justicia. Después viene la santificación, que en otras palabras es la apropiación de la justicia. Y esto lo vamos a ver desde Romanos 6, 18 hasta Romanos 8, 17. Todo esto va a mostrar lo que es la santificación, la apropiación de la justicia. Después vemos la glorificación. ¿Qué es la glorificación? La conformidad con la justicia. Desde el 8:18, desde Romanos 8:18 hasta el 39. Vamos a ver todo lo que es glorificación. Luego vemos vindicación.
que es la justicia de Dios tocante a Israel, desde el capítulo 9:1 hasta el 11:36. Luego, la aplicación, que sería el fruto de la justicia de Dios, ¿no? ¿Cómo es un cristiano que ha sido justificado delante de Dios? Y esto está desde Romanos 12:1 hasta 15:13. Y finalmente, la propagación, que es la diseminación de la justicia, que es de Romanos 15:34 hasta 16:27. Esta es la estructura sintética, este es el bosquejo sintético del libro a los Romanos que nosotros vamos a estar estudiando por las próximas semanas, si el Señor lo permite. Vamos a empezar con el saludo, los temas centrales de la epístola, la justificación, la santificación, la glorificación, la vindicación, la aplicación y la propagación. Hermanos, hasta aquí. ¿Tenemos algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Bien, seguimos. Vamos a ver entonces, como primer tema, después del resumen, la naturaleza del evangelio bíblico. ¿Cuál es la naturaleza y el contenido del evangelio bíblico? Entonces, nosotros como cristianos, cuando empezamos a leer el libro de Romanos, empezamos a ver que Pablo empieza a hablar del evangelio. Y nosotros como cristianos necesitamos saber qué es el evangelio, cuál es el contenido del evangelio, porque necesitamos predicar ese evangelio. Y nosotros no vamos a poder predicar si no sabemos la naturaleza de lo que estamos predicando. Y como objetivo, después de estudiar el libro de Romanos, debemos ser capaces, hermanos, de expresar la naturaleza del evangelio. La primera cosa que me gustaría decirles es que el evangelio de la gracia es de origen divino. El evangelio no viene de Pablo, el evangelio no viene de Pedro, el evangelio no viene de Marcos, de Lucas, no. El evangelio viene de Dios. Y vamos a ver dónde dice eso. Vamos a leer Romanos del 1, capítulo 1, versículo 1 al 7. Mucha atención, por favor, en esto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Atención con lo que acabamos de leer. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Es decir, que Dios había prometido que iba a enviar un evangelio ya por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el evangelio procede de Dios. El evangelio es celestial, es divino. Segundo, el evangelio fue prometido en las santas escrituras por medio de los profetas, ya mucho antes. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y tercero, que el evangelio se basa sobre la persona y la obra de Cristo. Esto es lo que dice Romanos 1, del 3 al 4. Estas tres verdades que acabo de decir son muy importantes que ustedes las tengan presentes, que procede de Dios, que fue prometido en las Santas Escrituras y que se basa totalmente sobre la persona y la obra de Cristo. Cuarto, el evangelio es proclamado por agentes divinamente escogidos. Dios escoge en su soberanía, por ejemplo, a Pablo. Pablo es seleccionado por Dios. Pablo ni pensaba
que le iba a pasar esto. Cuando está en camino a Damasco, le pasa algo que él nunca se había soñado y Dios le revela que él tenía un plan para él, una tarea para él, y le da esa tarea y Pablo la cumple perfectamente, ¿no? Y finalmente, el Evangelio de la Gracia, este que estamos hablando, debe ser proclamado a todas las naciones. Estas verdades están en el primer capítulo, hermano, y los primeros versículos que acabamos de leer. Ahora, ¿qué dice Romanos del 1, capítulo 1, del 8 al 15? Romanos 1, del 8 al 15. Fíjense lo que dice, por favor. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Wow, importante esto, ¿no? De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, hermanos, lo que les quiero decir ahora es que esta porción que acabamos de leer, Pablo nos está mostrando que el evangelio debe ser proclamado por quienes lo han recibido. O sea, ¿tú has recibido el evangelio? Sí, lo tienes que proclamar. Eres deudor. Pablo dice, soy deudor. Tengo que hablar lo que me ha sido dado. Entonces, el evangelio debe ser proclamado por quienes lo han recibido. Ahora, el evangelio debe ser proclamado a todos sin distinción. No puedes hacer distinción, no puedes discriminar. A este sí le digo, a este no le digo, este no, este sí. No, a todos sin distinción. Y tercero, el evangelio de la gracia es el único medio de salvación. El único medio de salvación que Dios ha provisto. Y gracias a Dios porque nos ha incluido en su agenda de salvación. Porque Él podía haberlo hecho solo, ¿no? Claro que sí. Él podía habernos salvado solo, por supuesto. Pero Él nos incluye, nos hace parte de, nos hace participar. Ustedes van a decir, ustedes van a proclamar, ustedes van a llevar, ustedes van a diseminar esto por el mundo. Claro que Él salva por medio de Jesucristo, su gracia redentora, etcétera, etcétera. Pero somos agentes, ¿no es cierto?, que llevamos estas verdades a las naciones. Y finalmente, Romanos 1, 16 al 17, dice esto: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué nos está diciendo Pablo, hermanos, en estos textos? Que el evangelio de la gracia es el único poder que genera salvación a todo aquel que cree. No hay otro. El único poder que genera salvación a todo aquel que cree. Y segundo, que el evangelio de la gracia es el único medio revelado de la justicia de Dios, que es por fe. Es el único medio revelado de la justicia de Dios. Es el evangelio, no hay otro. ¿Cómo revela Dios su justicia? Que es por fe, solo por medio del evangelio de la gracia. Y eso está en Romanos 1:17. Entonces, hermanos, como creyentes debemos entender el origen del evangelio. Primero, debemos saber que es de origen divino. Debemos entender su significado. Debemos entender que su proclamación es obligatoria para todo cristiano. Tenemos que proclamar el evangelio. Tenemos que entender, hermanos, que el evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Es poder. Cuando vas al original, está utilizando la palabra dunamis, poder, hermanos. Es una palabra tremenda.
Pero ese evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Entonces debemos llevar el mensaje del evangelio en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. El evangelio de la gracia es el único camino para que cualquier persona, ya sea judía, gentil, griega, etcétera, etcétera, tenga acceso y recepción a la presencia de Dios. No hay otro. Esta es la importancia del evangelio y esta es la importancia del libro a los romanos. Que el evangelio de la gracia que Dios ha enviado constituye el único camino para que cualquier persona sea aceptada y tenga acceso a su presencia. Entonces, Dios declara justicia, declara justo a todo aquel que se le acerca, vamos a decir, recubierto, revestido con la justicia de Cristo. Aquí me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Quién me puede decir, hermanos, hermanas, qué es la justicia de Dios? En sus palabras, no importa. No se peleen por el micrófono, por favor. La obra de Cristo, tal vez. A ver, un poquito más, por favor. ¿Qué es la justicia? Sería la obra hecha por Cristo. Esa sería nuestra justicia, no la que nos ha dado Dios. Ok. O sea, el sacrificio de Cristo. Gracias, hermana. ¿Alguien más quiere decir su opinión o su participación acerca de lo que es la justicia de Dios? Creo que es la demanda de Dios de santidad, de no pecar, de perfección en ese sentido. Está bien, hermano. Es un buen concepto. Gracias a ambos. Un predicador estadounidense, un teólogo estadounidense, dice o decía lo siguiente: la justicia de Dios es lo que Dios exige, lo que Dios demanda, lo que Dios requiere para que alguien pueda entrar en su presencia. Así de simple, pero así de profundo. Es lo que Dios exige, lo que Dios demanda, lo que Dios quiere, lo que Dios pide para que alguien pueda entrar en su presencia. ¿Tú quieres entrar a la presencia de Dios? Tienes que tener la justicia de Dios. ¡Wow! Pero ¿y si todos estamos destituidos de la justicia, como dice Romanos y como nos prueba en el capítulo 1, cómo le hacemos? Porque dice, todos están destituidos de la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo entramos a su presencia? Es una contradicción, ¿no? Pareciera que hubiera una contradicción, pero no. Nadie puede entrar en la presencia de Dios si no viene recubierto, si no viene revestido, si no viene con la justicia de Dios. Esas palabras son vicario sinei. Pablo en el original griego las llama vicario sinei. Wow, entonces, ¿cómo le hacemos? Para entrar en la presencia de Dios, para que Dios nos acepte en su presencia, es indispensable, hermanos, ir recubierto de la justicia de Dios. No una justicia parecida, no una justicia similar, no una justicia humana, no. Tiene que ser una justicia exactamente igual a la de Dios. Y si no tienes una justicia igual a la de Dios, no funciona. No te acepta en su presencia. Ahora, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y ahí nos dicen, en el mensaje del Evangelio, cuál es esa justicia de Dios. Y cuando nosotros vamos revestidos con la justicia de Cristo, por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz para nosotros, imputados con esa justicia, no una justicia que es nuestra, sino estamos ahí revestidos de una justicia que no es nuestra, pero que nos ha sido dada, es exactamente igual a la justicia de Dios.
porque la justicia de Cristo es la justicia de Dios, porque Cristo es Dios, hermanos. No es una justicia similar. La justicia de Cristo no es similar, no es parecida, no es... No. Es exactamente igual, hermanos. Esa es la clave. Por eso que no hay varios caminos a Dios, solo es Cristo. Entonces Cristo nos da su justicia, nos imputa su justicia, nos reviste, nos recubre. Estoy utilizando las palabras que están en la Biblia en el griego y las estoy poniendo en español. Ahora hay una verdad muy tremenda, que Cristo no solo nos reviste, hermanos, no es que nos da el traje de su justicia y dice, ya vayan a presentarse delante de mi Padre. No, Él nos acompaña en nuestro camino al Padre, va con nosotros. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Qué tremendo, nos dice en Juan. Esa es la obra de Cristo por nosotros, hermanos. Esta es la obra de Cristo por nosotros. Esto es lo que el Señor hace por nosotros. Por eso debemos amar a Cristo. Por eso debemos seguir a Cristo, obedecer a Cristo. Por eso Cristo lo es todo. Cuando estamos en Cristo, estamos revestidos de esa justicia. Estamos revestidos de su justicia. Y por eso, como la justicia de Cristo es la justicia del Padre, por eso nosotros somos aceptos en el Padre. Esa es la verdad que revela Pablo en el Evangelio. El Evangelio que significa buenas noticias, ¿no? Las buenas noticias que constituyen el Evangelio de Dios, que pertenecen y proceden de Dios, pero son proclamadas por el agente humano que Dios ha llamado y ha designado específicamente para esta labor. Ese es el resumen de la primera, de la introducción a la carta de Pablo, hermanos. Vamos a profundizar ya a partir de la siguiente semana en los temas precisos, específicos del bosquejo sintético que les he hecho. Y espero que ustedes en sus casas puedan estudiar, leer, tomar notas del libro de Romanos, y las cosas que no entiendan cuando lean en su casa, por favor, dígalas, pregúntelas. Acá las vamos a aclarar. Vamos a tratar de aclarar con la ayuda del Espíritu Santo y obviamente de nuestro pastor. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.